Bueno, comenzamos. Este es el tercer y último encuentro de este seminario de introducción a las cartografías sensibles en espacios públicos. Mi nombre es Santiago Cao. Estamos en un bellísimo espacio llamado Bastón del Moro, en Córdoba. Muchísimas gracias a Gustavo, muchas gracias por recibirnos. Y gracias también por venir ustedes hoy día nuevamente. Hoy vamos a retomar temas que atravesaron las charlas de los últimos 2 días. Hoy vamos a hablar sobre la libertad, pero no vamos a anticipar. Hoy va a aparecer el tema de la libertad. Pero antes de empezar a hablar de la libertad, queríamos retomar un tema que transitó transversalmente, que es el tema de la diferencia, de lo otro. Habíamos planteado que es precisamente lo otro, lo diferente, las diferentes personas y sus otros repertorios de posibilidades, quienes van a posibilitar que nuestros propios repertorios también se expandan en otros posibles. Y para eso hablamos también de encuentros. Solo que hoy vamos a introducir a qué llamamos encuentros en cartografías sensibles. No nos referimos a la simple proximidad. Hay gente que puede vivir una al lado de la otra durante años y nunca encontrarse. Más allá del término común corriente de la palabra encuentro, cuando nos referimos en cartografías sensibles, encuentro implica mutua afectación, una coafectación entre dos personas, por ejemplo. Y cuando hablamos de afectación nos referimos a afecto. Tiene que haber un afecto circulando. Y afecto no lo entendemos como cariño. O por lo menos no lo reducimos al cariño. El cariño es un tipo de afecto, pero el afecto no lo reduciríamos al cariño. Al hablar de afecto, entendemos que todo lo que pueda aumentar, disminuir o inhibir las posibilidades de pensar, desear, accionar, todo ello lo entendemos como afecto. Y aumentar no necesariamente es algo bueno o positivo, disminuir o inhibir tampoco es negativo. Si nosotras quisiéramos o nos encontramos con una situación en la calle donde una persona perteneciente al brazo armado represor del Estado, policía, se encuentra reprimiendo a otra persona, ¿cómo podríamos afectarle de manera tal de disminuir o incluso inhibir las posibilidades de accionar represivamente? Entonces, cuando hablamos de afecto, hablamos de la posibilidad de aumentar, disminuir o inhibir las posibilidades de pensar, desear o accionar. Aumentar no es necesariamente bueno, disminuir, inhibir tampoco es malo. ¿Es en función con qué? Y cuando hablamos de estos repertorios de lo posible de ser pensado, deseado y accionado en este propio orden. Porque si algo no es posible de ser pensado, planteamos, no tendríamos cómo desearlo. Y si el deseo lo entendemos como el motor para la acción, si algo no es deseable, no lo tenemos cómo realizar. Y acá introducir ya otra cuestión que tiene que ver con lo posible y lo imposible, que algo introducimos, se me mezclan los idiomas, creo que el primer encuentro. Cuando nos referimos a algo posible es porque es posible de ser pensado. En todo caso, si se puede pensar, pero no se puede llevar a la acción, no se lo puede realizar, diremos que es un posible no realizable. Tal vez lo que esté trabando el paso hacia la acción se encuentra al nivel del deseo. Pero si es posible de ser pensado, ya no es un imposible. Es un posible no realizable. Algo que está por fuera del repertorio de lo posible, es decir, lo imposible, es siquiera imposible de ser enunciado, ejemplificado, nombrado. Si lo podemos siquiera imaginar, ya no está en el repertorio de lo imposible. Es un posible, en todo caso, no realizable. Si hay algo que se encuentra en el
en el repertorio de lo imposible, es decir, expulsado de lo posible, significa que también empieza a restringirse las posibilidades de desear a partir de esa posibilidad de pensar y la posibilidad no solo de desearlo, también de realizarlo, llevarlo a la acción. Por eso nos interesaba traer la noción de libertad asociada a los repertorios de los posibles. Y si nos interesa entonces entender la libertad como la expansión del repertorio de posibilidades, ya no como algo a conseguir, un fin, una meta, sino un movimiento. La libertad como movimiento, como un movimiento de expansión. Si nos interesa repartir, un buen fallido. Si nos interesa repartir y expandir el repertorio de posibilidades, la pregunta que planteamos el primer día, o tal vez fue en otra instancia, ya me confundo los días, era cómo volver posible lo imposible. Pero si lo imposible, siquiera imposible de ser pensado, enunciado, pensado, ¿cómo puedo volver posible lo imposible? Partíamos de una primera afirmación que es que no hay posibles ni imposibles universales, sino particulares. Si son particulares, lo que para mí pueda ser imposible siquiera de pensar, tal vez para otra persona diferente, muy diferente a mí, puede ser un posible. Y cuando me encuentre, de vuelta encuentro, entendido como mutua afectación, coafectación, afecto, todo aquello que puede expandir, disminuir o inhibir las posibilidades de pensar, desear, accionar. Cuando me encuentre, no solo físicamente, próximamente me encuentre, nos afectemos con un otro muy diferente, es posible que en ese encuentro expandamos nuestras posibilidades. Y lo que para la otra persona era un posible y para mí un imposible, en ese encuentro se vuelve posible. Aunque no lo pueda realizar en el momento. Aunque en el momento se conforme como un posible no realizable. Pero ya es imposible de ser pensado. Y en tanto posible de ser pensado, posible de ser deseado. En un momento, el deseo nos va a mover hacia la acción. Pero primero hace falta poder pensarlo. Cómo tornar posible lo imposible, cómo volver posible lo imposible, encontrándonos con otros y sus otros repertorios de posibilidades, otros diferentes. El primer día planteamos cómo volver público los espacios públicos. Y si nos seguimos encontrando entre nosotros, acabamos reforzando nuestros repertorios de lo posible y nuestras imposibilidades. Si entendemos desde esta noción de la diferencia, lo diferente como aquello que nos posibilitaría a ambas partes expandirnos, y si entendemos la libertad como un movimiento, la libertad entonces podríamos presentarla como un tender hacia la diferencia, para expandir las posibilidades en lo diferente, con los diferentes. Libertad como movimiento, el encuentro con los diferentes, aquello que expandiría nuestras posibilidades, nuestros repertorios mutuos, afecto como todo aquello que puede aumentar, disminuir o inhibir las posibilidades de pensar, desear, accionar. Y un punto crucial que es el conflicto. Habíamos hablado el primer día, cómo volver públicos los espacios públicos, y planteábamos que el conflicto lo entendemos no como algo peyorativo, negativo, malo. Conflicto lo entendíamos, lo presentamos como encuentro de las diferencias. Encuentro, no proximidad. Encuentro, mutua afectación de las diferencias. Conflicto no lo entendemos como algo negativo o violento, como se lo suele reducir generalmente. En todo caso, si hay algo violento, es el apaciguamiento de los conflictos. Espacios públicos apaciguados, homogeneizados, son extremadamente violentos, porque implica que ahí lo que se está apaciguando es esto, que es la diferencia, es la posibilidad de expandirnos mutuamente. Se está restringiendo la libertad.
Pero no restringiendo la libertad porque otros no pueden entrar, entonces les decimos, ustedes no pueden, restringimos la libertad. No, restringimos la libertad porque si la libertad es movimiento tendiente hacia la diferencia, si hay ausencia de diferencias, no tenemos cómo movernos hacia lo diferente, cómo movernos hacia en libertad. Si los espacios públicos se vuelven extremadamente bonitos, ¡ay, qué lindo que está! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! Sospechemos qué es esa belleza y cuál es el costo de esa belleza. Y cómo hemos aprendido a gustar de la ausencia de conflictos, de la ausencia de diferencias, de la ausencia de encuentros con otros diferentes. Cómo hemos aprendido a valorar y apreciar lo hermosamente iluminado, los cuerpos vestidos como nos vestimos nosotras. Y me refiero a todas las capas sociales, no solo clase media. También en otras capas sociales hay ausencia de conflicto, si entendemos ausencia de encuentros con lo diferente. Atraviesa transversalmente toda la sociedad esta homogeneización, este ir en busca del encuentro con lo ya conocido, por diferentes motivos. Pero la violencia transversal social estaría en eso, en ausencia de lo diferente, ausencia de conflictos. Hace unos años atrás estaba trabajando esta noción de conflicto y había planteado 3 resoluciones posibles del conflicto, bajo fórmulas matemáticas. En la matemática tradicional, la sumatoria 1 más 1 suele dar 2 por resultado. Entonces, empezar a desmontar esa lógica. 1 más 1, vamos a hablar de posiciones diferentes. Una posición se encuentra con otra posición. No se encuentran, se aproximan. Se aproximan 2 posiciones diferentes, 1 más 1. No hablaremos de encuentro porque para hablar de encuentro tiene que haber mutua afectación. No supondremos entonces que aproximar 2 posiciones implicará encuentro. Entonces, 1 más 1 igual 2. 2 posiciones son aproximadas y en esa tensión cada posición mantiene sus saberes, sus formas, se mantiene de ese lado donde están. No se encuentran. Es la clásica que estamos en una fiesta de fin de año y todo el mundo está hablando en la familia, porque no es siempre tenemos este familiar que piensa así. En realidad casi todas las familias tienen muchos familiares que piensan así. Por ejemplo, no sé, de manera hiperconservadora. Y una se siente incómoda y una se va cayendo la boca y cuando una hace un comentario porque ya se cansó, en ese momento ¿pueden parar de hablar de política? Claro, el momento en que no hay una política en común, una posición en común, no hay conflicto. En cuanto aparece el conflicto, encuentro las diferencias, se lo tiende a homogeneizar, a apaciguar. Paren de discutir, paren de hablar de política. Ya hablábamos de política, aunque no habláramos de política partidaria. Ya hablábamos de política, pero parecía ser que circulaba una opinión común, un común hegemonizante que excluía la diferencia. Cuando una posición diferente entra en juego, ahí aparece alguien diciendo, ¿pueden por favor cortarla? Una Navidad en paz, sin discusiones, sin conflictos. Si escuchamos bien, eso están queriendo, sin conflictos, todas pensando igual, o por lo menos bajo la apariencia de pensar igual. Entonces vos quedate allá y vos te sentás del otro lado de la mesa, en la otra punta, cada quien a su lado, parece un ring de boxeo, cada quien a su rincón, 1 más 1 igual 2. Teníamos 2 posiciones y después de aproximarlas se mantienen 2 posiciones. 1 más 1 igual 2, 2 posiciones. Ahí hablaríamos de desafectación. Otra posibilidad de resolver la fórmula matemática 1 más 1 igual 1. Viene una posición, se aproxima a otra
Y una de estas dos con P mayúscula, estas fuerzas que inhiben las posibilidades de otros, con un poder y una jerarquía lo suficientemente firme como para que la otra posición tenga que retirarse y sumarse a la posición hegemónica. Estamos en un espacio público y de pronto viene otro brazo armado del Estado bajo el uniforme de la policía y dice, ustedes no pueden estar aquí en un parque, 2 de la mañana. ¿Por qué no? ¿No hay una ley? No, el tema es que no es la legalidad, es la normalidad. Algo allí, nuestros cuerpos o otros cuerpos podrán estar tal vez transgrediendo una normalidad, aunque se encuentre encuadrado en la ley. Si le discutimos o le discuten a ese policía, el policía puede amenazarles. O se van o los llevo detenidos. Bien, nos vamos, imaginemos. Queríamos quedarnos. Esa otra posición quería que nos vayamos. 1 más 1, nos vamos. Se impone la posición hegemónica. Ese 1 más 1, como resolución del conflicto, es una resolución impositiva. De las dos posiciones prevalece una. Pero también hay otra forma de resolución del 1 más 1 igual 1, que es la seducción coercitiva. Alguien posee una retórica o se lo idealiza por tal motivo y se tiende a escuchar como si tuviese una gran verdad. Ayer hablábamos de esto, de los roles, por ejemplo, dentro del arte, dentro de las pedagogías, los roles, donde uno de los roles, en este caso posiciones, tiene o un manejo de la palabra o se le imprime sobre su figura un saber sobre y otros que no sabemos. Entonces, ya no es imposición porque las partes están participando. No es que el tipo dijo, todos ustedes no saben nada. Ambas partes están participando en ese 1 más 1 igual 1, otra forma de violencia que es la seducción coercitiva. Aquellos que estaban sabiendo que no sabían o sabían menos, abandonan su posición y se suman a la posición de quien sabían que estaba sabiendo más. De las dos posiciones prevalece una, otra vez el 1 más 1 igual 1. Otra alternativa, que es la que nos interesa en cartografías sensibles, es el 1 más 1 igual 3. Dos posiciones se aproximan. Miren, hasta ahora no hablamos de encuentro. Porque si en el encuentro hay una coafectación de las partes, 1 más 1 igual 1, una parte fue afectada y la otra permaneció en su posición. En el 1 más 1 igual 2, ninguna de las dos partes cedieron sus posiciones. No hay encuentro todavía. 1 más 1 igual 3. Ambas posiciones se afectan, ahí sí hablamos de encuentro, se afectan, cada quien cede un poco su posición y entre ambas posiciones componen una tercera posición. Otra vez se resuelve por lo 1, pero ya no es el 1, 1 más 1 igual 1, es el 1 más 1 igual 3, pero ese es un 3 que se compone con ambas posiciones. No le pertenece ni a una ni a la otra. Es una posición que necesita de las dos anteriores. 1 más 1 igual 3. 1 más 1 igual 1 se resuelve por la imposición. 1 más 1 igual 2 por la desafectación. 1 más 1 igual 3 por la composición. Hace también unos años atrás estaba en Sao Paulo conversando con una amiga del Teatro de Container. Me pidió que le cuente esto porque lo había escuchado y quería como profundizar. Entonces le cuento y ella me dice, ¿vos te estás refiriendo a esto? Y yo, no, pero está buenísimo. Yo no me estaba refiriendo a esto. Y por más que hace años estaba hablando sobre esto, estaba perdiendo la perspectiva de lo que ella escuchó. No es que ella lo escuchó mal, lo escuchó diferente y me permitió a mí poder escuchar otras posibilidades dentro de lo mismo. Quiero que voy a traer ahorita. Ya no solo resoluciones del conflicto, sino momentos del conflicto. 1 más 1 igual 1
sería el primer momento del conflicto, que es el momento de las, nuevamente, imposiciones, el momento de las opresiones. Una posición avanza sobre la otra. De las dos posiciones prevalece una a la fuerza, impositivamente. Es el primer momento de la opresión, donde las mayorías oprimen a las minorías, no por número, no por cantidad, sino por poder hegemónico. Segundo momento, las minorías se plantan y dicen no van a pasar. Entonces el momento de la resistencia. El momento de la resistencia implica eso. Quien está todo el tiempo oprimido en el papel de la opresión, se planta en resistencia. Y ahora es 1 más 1 igual 2. Pero no porque una de las partes decidió dejar de avanzar sobre la otra. Es porque la parte que estaba oprimida tomó una posición firme para que el otro no consiga continuar avanzando sobre sí. Nuestros modos de vivir, de relacionarnos, también tienen que existir, aunque sea a la fuerza. Segundo momento, 1 más 1 igual 2. Momento de las resistencias. Aún tampoco hay encuentro. Son momentos necesarios para quebrar esa dinámica opresiva. Pero si lo que nos interesa es el encuentro, entonces sería interesante no parar en este segundo momento. Llegar a un tercer momento, 1 más 1 igual 3, donde las posiciones que tradicionalmente oprimían dejen de insistir en este avanzar sobre otras posiciones. Cuando tal vez nosotras dejemos de intentar constantemente avanzar sobre otras posiciones, tal vez esas otras posiciones dejarán de tener que plantarse en resistencia. Nos corresponde a nosotras, que estamos en posiciones a lo largo del día, posiciones hegemónicas, dominantes, empezar también a cuestionar nuestro avance y dejar de avanzar. Cuando nosotras, las posiciones dominantes, dejemos de intentar avanzar sobre las otras posiciones, tal vez estas posiciones dejarán de necesitar estar en resistencia. Tal vez ahí sí podamos encontrarnos. Pero si nosotras, quienes ocupamos esas posiciones, no dejamos de avanzar, es lógico que la otra posición se mantenga en resistencia y se mantenga en resistencia. Cuando dejemos de avanzar y las resistencias puedan dejar de plantarse, tal vez podremos encontrarnos entre las partes. Y en ese momento, al encontrarnos entre las partes, hablaremos del 1 más 1 igual 3. Otra vez del encuentro, encontrarnos entre las partes. Hablaremos de conflicto, encuentro las diferencias. Ese tercer momento, 1 más 1 igual 3, lo llamamos el momento de las reexistencias. La posibilidad de existir de un modo diferente al cual estamos existiendo y que no sea siempre el modo de la otra parte. 1 más 1 igual 1, el momento de la opresión. 1 más 1 igual 2, el momento de las resistencias. 1 más 1 igual 3, el momento de las reexistencias. Entonces, vamos a agregarle esta última cuestión. Para hablar de libertad, entendido como un movimiento, es decir, un tender hacia la diferencia, no podría haber libertad así propuesta si no es en conflicto. 1 más 1 igual 3. Cuando veamos espacios públicos apaciguados, sospechemos, tanta belleza puede resultar siendo, por debajo, extremadamente violenta. 1 más 1 igual 1. O 1 igual 2. ¿Dónde están los otros? Y sus posiciones que aquí no están. Y cuesta pensar la libertad como condición necesaria para la libertad, el movimiento y el conflicto. En sociedades que tienden a establecerse, estancarse en una entidad fija para poder identificar a los diferentes y excluirles.
Y una última noción para traer el día de hoy, antes de abrir el juego, es la noción de culpa y responsabilidad, que ayer creo que David la trajo. En cartografías sensibles, de vuelta, todo lo que estamos trayendo ahora es desde las perspectivas de las cartografías sensibles. En cartografías sensibles distinguimos entre culpa y responsabilidad. Culpa. La culpa genera una decisión, instaura un abismo entre las personas, un distanciamiento, y dificulta la posibilidad de afectarnos. Restringe las posibilidades, restringe la libertad. La culpa opera como un pasado, aunque la acción haya transcurrido hace minutos. Un pasado, porque es lo que pasó y en tanto pasó no hay nada para hacer, nada que podemos hacer. La responsabilidad opera como un presente continuo, aunque el acontecimiento haya sucedido hace 10 años. ¿Por qué continuo? Porque si todavía está pasándonos, porque nos sigue afectando, entonces hay algo que podemos hacer con relación a eso. Mientras la culpa separa e instaura abismos entre las personas, la responsabilidad teje puentes por sobre los abismos. Mientras la culpa es siempre un otro. Es un otro que se mandó una cagada y es un otro que podrá solucionarla, que alguien haga algo. La responsabilidad es un nosotros. Ese nos es el puente. En la responsabilidad, si somos nosotros quienes lo hicimos, somos nosotros quienes podremos deshacerlo. Hablamos de composición en la responsabilidad y en la culpa de imposición. Yo no tengo nada que ver, cosa de otros. En la responsabilidad hablamos de composición. Si componemos desde adentro lo que sucedió, si ya lo estamos componiendo, desde adentro lo podemos descomponer. Todo lo que hagamos en sociedad, en esta lógica, es responsable, de manera responsable. No tenemos cómo quedar afuera. No es que estamos obligadas, no es que, ¿cómo la cagamos? ¿Qué mierda? Que estamos obligadas. Ahora estoy adentro. No es una obligación. La culpa va en el orden de la obligación. La culpa establece el tener que hacer o no hacer. La responsabilidad ofrece la posibilidad del poder dejar de hacer aquello que ya estábamos haciendo. Poder dejar de componer aquello que ya estamos componiendo. Y no se reduce a la acción, sino a la situación. Nosotros aquí dentro tal vez no tenemos nada que ver con lo que está pasando afuera. En este momento, posiblemente una persona está siendo violentada en esta ciudad de Córdoba. Y nosotros que estamos en la transmisión, nos ven que estamos aquí, tenemos pruebas de que no somos culpables. Pero somos responsables. Porque la forma como nos relacionamos en esta ciudad, por dónde andamos y por dónde dejamos de andar, con quiénes nos encontramos y con quiénes nos desencontramos, qué compramos, qué sistema de producción financiamos al comprar y qué sistema de producción desfinanciamos también al comprar de esa manera. Todo eso y mucho más compone la ciudad que acaba de violentar a una persona. No seremos culpables, pero sí somos responsables. Como somos responsables, tenemos la posibilidad, primero, si observamos qué es lo que ya estamos haciendo, que compone la situación, empezar a cuestionarnos qué podemos dejar de hacer. ¿Qué podemos dejar de hacer? ¿Qué ya estamos haciendo y qué podemos dejar de hacer? Para de manera responsable, por los bordes, despotenciar situaciones que no queremos que continúen perpetuándose. Entonces, para hablar de libertad el día de hoy, trayendo todo lo que hemos hablado estos días, libertad como un tender hacia la diferencia. Libertad solamente en conflicto, es decir, cuando hay encuentro con las diferencias, cuando se puede expandir el repertorio de las posibilidades.
y de manera responsable, cuestionándonos cómo ya estamos componiendo y cómo podemos descomponerlo, dejando de hacer lo que ya estamos haciendo. Y ahora, después de esta más introducción del tema de hoy, quería pasar la palabra, como todos los días estamos haciendo, para que quien quiera opine sobre lo que esto le puede generar, movilizar, provocar, cosas de las charlas de los 2 días anteriores, cosas que no se han charlado, pero les parece que está buena o necesario que aparezcan. Si alguien nos está viendo y quiere también a través del chat hacer un comentario para que también lo podamos reproducir aquí. ¿Quién quiere tomar el micrófono? Acaso algo quieren, ¿no? Ay, me salvo Gal, siempre Gal. No, cuando te escuchaba pensaba en esto de la culpa y la responsabilidad, digamos, que en una sesión de terapia la psico me decía que la culpa es pasiva y la responsabilidad es activa, digamos, ¿no? Como que la responsabilidad hace que uno accione y la culpa es como que estás ensimismado ahí en que la culpa y no te moviliza al accionar, digamos, ¿no? Como me hizo un poco pensar en eso y en esta cuestión de un poco de lo que hablábamos ayer, ¿no? De que todos terminamos siendo parte de todo en realidad, ¿no? Es como que el estar y no estar, digamos, estás componiendo, estando y no estando, y digamos, todo lo que se crea, digamos, parte de nosotros, digamos, o sea, la ciudad, el campo, el afuera, es como... nada, eso, como me había quedado pensando en eso, digamos, como en esta cuestión también de la composición y que en realidad el estar o no estar no deja de ser uno, digamos, el responsable o la palabra que sea, digamos, de ese estar y no estar, digamos, es como, nada, eso. Siéntanse en libertad para opinar. Después te lo devuelvo. No, yo me quedé pensando en esto de cuando hablabas de cuando un espacio es homogéneo, cuando un espacio es lindo, sospechan. Y me quedé maquinando porque en general los arquitectos cuando diseñamos espacios, que de hecho vos pusiste el ejemplo en el taller que hicimos, cuando diseñaron la plaza, no sé si era una plaza o un espacio, que uno diseña con el entorno inmediato en general, o con los que van a usar solamente el espacio, y también es un poco romper eso, para generar justamente esto de lo homogéneo, del encuentro, que bueno, yo me quedo pensando siempre cómo se puede hacer para romper eso. Cómo llevas, cómo amplias la invitación también, ¿no? Que no sea a partir de una invitación, sino, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Ustedes, por ejemplo, que no integraron a los chicos, nunca me acuerdo de eso cuando venían corriendo los del morro. Pues tampoco es ir a golpear la puerta y decir, che, ¿quieren venir a diseñar un espacio? Entonces me quedo pensando en, bueno, pero ¿cómo hacemos a la hora de diseñar estos espacios para la participación y para que todos nos sintamos parte de eso? Bueno, con lo que tú decías, me llega como una idea, es que quizás la culpa es muy equivalente, o sea, es como muy binaria. Y cuando tú dices diseñamos algo para alguien, o sea, estamos pensando en una identidad fija, como que en algo que está ahí y va a estar ahí siempre, mientras que cuando pensamos en la responsabilidad, pensamos es como en una transversalidad, es múltiple, lo que decía Santi, o sea, somos tantos, en la responsabilidad se abre el espectro a la multiplicidad. Quizás de pronto relacionarlo con lo que tú decías.
Hay algo con lo rural que me falta. No está entrando. A ver si consigo picar así algunos puntos donde dé cosor y la gente quiera tomar el micrófono para rascarse. Si todo lo que hacemos en una sociedad, en esta sociedad, si estamos en Córdoba, viviendo en Córdoba, no lo que pasa, no sé, Sao Paulo, estando aquí. En esta sociedad que estamos componiendo, si todo lo que pasa y los proyectos que generamos no podrían ser realizados más que responsablemente, porque hay una cuestión, si la culpa es un tener que y la responsabilidad es un poder dejar de, no existe un tienes que ser responsable. Si me dicen que tengo que ser responsable, yo tengo que estar atenta y escuchar. Está usando la palabra responsabilidad, pero en realidad está enmascarando una culpa. Es el tener que. Entonces, la propuesta es, si todo lo que hacemos ya está responsablemente componiéndolo, y esa es nuestra gran herramienta como integrante de la sociedad, que no sea cosa de otros, porque ya es cosa de nosotros, aunque no queramos. Por eso no es por la negativa del hacer o no hacer, el no hacer también está haciendo, componiendo. A donde voy en la ciudad y por donde camino, también implica que compongo un vaciamiento por donde no voy, por donde no acostumbro caminar. Y nuestros proyectos y nuestras obras en espacios públicos, volviendo a la charla del primer día, si ya todo arte en espacio público, no digo público, para que un arte pueda ser público en espacio público ya sería otra problemática, como hablamos el primer día, cómo volver públicos los espacios públicos. O cómo volver públicos las obras de arte o proyectos en espacios públicos. Pero sí necesariamente son responsables. Si ya somos responsables, porque todo lo que hacemos y dejamos de hacer compone la sociedad que vivimos, en la que vivimos, entonces desde esa responsabilidad, ¿qué es lo que nosotros podemos dejar de hacer? Ya no es un tener que hacer algo nuevo, sino una escucha de lo que ya estamos haciendo. ¿Qué podríamos dejar de hacer? ¿Qué formas tal vez precisamos deformar en lo que ya estamos haciendo? Para empezar a descomponer también con nuestras prácticas, con nuestras obras. Porque ayer salió algo interesante, fue ayer o el lunes, no me acuerdo, el miércoles, que tenía que ver con... No, fue miércoles. ¿Y por qué tenemos que llevar esa obra ahí? ¿Por qué hay que llevarla ahí? Solo porque a mí me gusta. ¿Y qué estoy componiendo al llevarla ahí de la forma como la estoy llevando? Y si el contexto, entendido como un texto con el cual se va a leer mi obra o mi proyecto, si el contexto me posibilita de manera responsable repensar lo que yo estoy haciendo para poder dejar de hacerlo, para cambiar la forma, esas escuchas previas son necesarias. Previas, pero también durante. Entonces de vuelta, otra vez el movimiento. Ni siquiera es la escucha previa para un proyecto o una obra como algo final y ya está porque ya la hice, ya la escribí, ya la ejecuté. También es un movimiento, porque en el momento en que estamos ejecutando, realizando la obra como una acción o ejecutando un proyecto, también hace falta que escuchemos in situ. ¿Qué está pasando cuando estamos activando esa obra, ese proyecto? Si entendemos la libertad como movimiento, también hay un movimiento en el momento de realizar la acción y no es un punto de llegada. No solo un punto de llegada. Alguien le está piscando una parte del cuerpo y se quiere rascar con el... No se les escucha. Hablen más fuerte. A ustedes que están detrás de cámara en sus casas, no se les escucha.
¿O cómo entienden ustedes la libertad? Uf. Uf. Ese uf es que... Uf. No. Sí, sí. No, igual no me quedé como recalculando sobre la libertad, sino que me cuesta mucho, por ahí yo tengo un pasado y una deformación muy, muy militante de participar en espacios políticos, de activismo. Entonces que vos plantees que esto de responsabilidad es dejar de hacer algo que ya estamos haciendo, como retirar acciones, es como que me rompe la matriz. No logro como asir ese concepto en mi... O sea, en lo que veo por ahí, en el recorrido que tengo de las ciudades, como que no lo encuentro. O sea, lo mínimo que puedo llegar a pensar es, por ejemplo, en el ejemplo que traía cuando hicimos la deriva de como ese momento de tensión que generó el simple hecho de que haya una persona en una calle transitada ofreciendo barbijos y panuelitos. Es como, no sé, capaz que si una persona yo hubiera como reaccionado distinto, capaz que hubiera como, no sé, como que esa tensión no hubiera llegado al punto de, como dije, que ya cuando quise volver a retomar esa experiencia, ya a esa gente la habían corrido. La misma reacción normalizadora de quienes transitaron hicieron que ya no pudieran estar ocupando ese lugar, participando de ese lugar. Entonces es como eso, es como... por ahí ya otros ejemplos, eso de no veo o no escucho o reacciono mal o reacciono de cierta forma desaprobadora de algo que no me gusta ver en ciertos espacios o que no me gusta escuchar. O al contrario, como decíamos por ahí, de cosas que están muy, muy normalizadas para algunos cuerpos y para otros no. Ser como por ahí llamar la atención de esas cosas, pero a mí, en mi caso particular, o con estos ejemplos que vos ponés, por ejemplo, de las arbitrariedades de la autoridad, que son cosas que me golpean mucho, también en esos casos me cuesta mucho pensar cómo hacer para inhibir esas reacciones, porque o sea, mi primer impulso es ir al choque y terminar yo en la misma situación que el reprimide, o que me digan, circule señorita, circule, si no quiere que la lleve o que la demoremos también usted, o está haciendo desacato de la autoridad o lo que sea, que me ha pasado varias veces en el centro de Córdoba, sobre todo en una época que yo transitaba como siempre por las mismas calles y veía como a las mismas personas haciendo las mismas actividades, pero que un día en particular alguien de autoridad se ensañaba con ese limpiavidrios o con ese vendedor ambulantes que yo veía todos los días y saludaba todos los días, y que lo estuviera poniendo contra un patrullero, para mí era como algo muy violento y no podía como quedarme al margen de eso, pero al mismo tiempo había gente que pasaba como lo que veíamos, como si nada estuviera pasando. Bueno, eso. Tengo una pregunta, ¿por qué? A mí No, no tengo no, respuesta. no. Yo solo tengo preguntas. Porque me quedé con esto que dijiste vos y ayer lo estábamos hablando, que yo te decía, es re difícil romper las normalidades. ¿Por qué estamos tan acostumbrados? Porque viste que siempre que vamos al choque vamos a la ley. ¿Dónde dice la ley? O siempre vamos a lo legal y no a lo normal. ¿Por qué el ser humano está acostumbrado a no ver las normalidades y nos cuesta tanto? Porque es un ejercicio para pensarlo, cómo rompo la normalidad, esto que decías vos, ¿no? No estamos acostumbrados y terminamos siempre peleando en el choque. Y yo creo que rompiendo las normalidades no sé si llegaríamos al choque.
Pero ¿por qué el ser humano está acostumbrado a lo otro? O sea, ¿se entiende la pregunta? Porque hay un exceso de producción de frambuesas. Sí, indudablemente las frambuesas, porque es lo mismo, todo es culpa de la frambuesa. No sabemos, todo lo que tenga con frambuesa no sabemos. Nada. Es el gran misterio universal. ¿Por qué está en cara la frambuesa si es la responsable de todo esto? Hablando un poco más en serio, en lo particular no me interesan tanto las respuestas, sino los cuestionamientos que nos abren, que nos movilizan. Entonces, por ejemplo, tal vez tomando lo que Gonza nos está trayendo, ya no como una pregunta, sino como un cuestionamiento. No haría falta responderlo, es decir, no nos enfocaríamos a buscar una respuesta, sino nos movilizaría a accionar con relación a esa problemática. Y a mí en particular las respuestas me calman, me apaciguan. Las problemáticas no me dejan dormir, me movilizan. Entonces, frente a lo mismo podemos escuchar como pregunta o como cuestionamiento. Problemática. Entonces yo escojo escucharla como problemática porque si la quieren como respuesta, como pregunta, yo ya te di mi respuesta posible por culpa del exceso de producción de frambuesas. Ahora, como problemática, me parece que sería súper interesante. Partimos de una observación, pero primero voy a traer un comentario, porque si no hay gente que no estuvo en el taller laboratorio, o gente que está viendo el video o lo verá en un futuro, caso lo vean, para introducir la distinción entre legalidad y normalidad. En cartografías sensibles no cartografiamos las legalidades, cartografiamos la normalidad. Y la normalidad la entendemos como una moneda de dos caras. Una cara es lo normal, la otra cara es lo transgresor. En cartografías sensibles, lo transgresor a la normalidad no tira la normalidad, no abre posibilidades otras, la compone. Porque ayer trabajamos la trampa del cuadrado no cuadrado. Si para poder definir dónde se va a cerrar el cuadrado, es decir, qué va a quedar dentro, primero tenemos que tener claridad, o primero hay que tener claridad con relación a qué va a quedar por fuera excluido. Primero hubo un no cuadrado, cuando se consiguió eso, tratarlo como sobra, lo restante quedó adentro. La propuesta, volviéndolo de ayer, es transformar la noción de sobra en resto, para que eso sea lo que nos resta en la posibilidad de expandirnos, en este caso, como movimiento hacia la libertad, o libertad como movimiento hacia la diferencia. La misma lógica temporal de primero hubo un no cuadrado. Si alguien no entiende esto, ve el video del día anterior que está explicado perfectamente bien, y si no, escriban en los comentarios del video del día anterior que nadie los va a leer. Pero entre esto, si primero hubo un no cuadrado y después hubo un cuadrado, la legalidad opera diferente. En la legalidad primero se establece una ley y luego, con base a esa ley, se puede ir a identificar qué es lo que transgrede o viola la ley, porque ahí está esta ley previa que así lo estipula. Es decir, primero hay una ley y después está la violación a la ley. En la normalidad opera, como ayer hablamos del cuadrado no cuadrado. No hay algo normal y después, con relación al normal, es lo transgresor. No hay una a priori normal, porque normal no es norma, legislación. Para que algo pueda quedar en la posición de lo normal, es con relación a lo transgresor. Ayer hablamos de cuadrado, no cuadrado, centro, periferia, en esta lógica de composición. Para que algo sea centro, es centro una periferia. Para que algo sea normal, es normal con relación a un algo transgresor en espejo. Entonces primero tenemos que buscar la contraparte que nos espeje como normal. Primero identificaremos qué va a ser lo transgresor
en esta normalidad para después nosotras quedar como normales. Lo transgresor es sumamente necesario para instaurar la normalidad. Si no hay transgresor, nada puede ser normal por sí mismo. Es normal con relación a un transgresor, se identifica temporalmente lo transgresor para luego quedar en la posición de lo normal. Arrojar a una otra posición diferente hacia la posición de lo transgresor para en modos binarios nosotros quedar en la posición de lo normal. La legalidad es otro movimiento. Primero, la ley escrita y luego la violación de la ley. Nosotros no cartografiamos legalidad porque entendemos que en las relaciones de poder que nos interesa desde los bordes desestabilizar, no nos interesa meternos adentro de un sistema jurídico. A ver quién tiene la ley más grande, la ley más fuerte para tirar la ley anterior. No nos interesa ese juego desde adentro, sino el juego en tensión. Nos interesan las normalidades, como un sistema, una relación de poder con P mayúscula. En las relaciones de poder que circulan por la normalidad, nos interesa entender qué se identifica como transgresor necesariamente para poder afirmar lo normal y así mantener, sustentar la normalidad. Si podemos entender estas relaciones de poder, entonces no es lo transgresor lo que va a desestabilizar la normalidad, sino lo desviante. Lo desviante, aquello que no puede ser encajado, identificado binariamente, ni como normal ni como transgresor. Aquello que porque no encaja en la forma binaria de la normalidad, la tensiona, la desestabiliza, porque no se puede afirmar nada binariamente sobre aquello. Y al poder no afirmar, empieza a desestabilizarse. Entonces lo que vos estás trayendo ahora, Gonza, y yo lo retomo como cuestionamiento, a mí me interesa esto. Si viene un policía y yo le estoy discutiendo al policía por la ley, no me estoy dando cuenta que en realidad hay un juego de poder con P mayúscula, y lo que tengo que desestabilizar no es la ley, sino la relación de poder en la cual él precisa colocarme a mí en la posición de lo transgresor para él, reaccionar normalmente como policía. Lo que tengo que desestabilizar son esos juegos de poder que están componiendo ese momento de la normalidad. Si viene un policía y yo confundo normalidad con legalidad, es muy posible que acabe preso, no por violar la ley, sino por transgredir la normalidad. Nos ha pasado mucho. Por eso esto que Aimé estaba diciendo, desde la culpa y la responsabilidad, retomándolo ahorita, ya somos responsables. En el momento en que nacemos, ya estamos adentro. Desde adentro podemos desmontar, desestabilizar lo que está pasando, nos está pasando, aquello que nosotros también estamos posibilitando que pase. Pero no desde la legalidad, no es el juego del adentro, del poder. Es ir a cuestionar el poder, no quien ocupa el poder. Es ir a cuestionar el poder, a desestabilizarlo, como afirmación que se afirma sobre nosotras. Desestabilizarle, para que no pueda continuar afirmando en modos binarios, o normal o transgresor, porque nosotras, en ese caso, no estaremos dejándonos capturar, identificar, ni en un modo ni en el otro. Estaremos descomponiendo la normalidad. Ahora, con esto que decís, Santi, puedo ver como el ejemplo que yo traía, como de otra forma. Como yo estaba tan acostumbrada, como decía, a transitar por esos lugares, terminé superponiendo mi cotidiano con lo normal del lugar. Entonces yo lo leí de esa forma, como que mi cotidiano de yo transeúnte, ver siempre las mismas personas desarrollando las mismas actividades en las mismas esquinas, cómo se leyó de otro lado como algo no normal y como algo que tenía que ser normalizado, aunque sea por el hecho de reafirmar esa autoridad, ese poder que estaba actuando en ese momento. Igual yo no le discutí desde la legalidad, yo le discutí desde mi cotidianidad que lo superpuse con la normalidad. Porque yo fui y le dije, ¿por qué hoy si están siempre?
Porque la normalidad es contextual y no es constante y continua. ¿Por qué hoy? Porque hoy es otra normalidad. Hoy, en esta normalidad, reaccionamos normalizadoramente contra ese cuerpo, que ayer era normal que estuviera y hoy es transgresor. Pero tanto ayer como hoy, ese cuerpo y el rol y las reacciones que provocan, tanto normales como normalizadoras, componen la normalidad, solo que son normalidades diferentes. Eso es interesante. No hay una única normalidad. La normalidad es contextual. El contexto, el texto con el cual se va a poder leer en modos binarios a las personas y lo que están haciendo. Pero somos una sociedad binaria. Y como nos han enseñado a base de castigos y premios a siempre hacer lo correcto, porque el error está mal, nosotras a lo diferente lo arrojamos a la posición del error, en este caso lo transgresor, para garantizarnos quedar siempre paradas en la posición de lo normal, de lo correcto. Si sospecháramos que tanto lo transgresor, la posición transgresora o la posición normal compone la normalidad, entonces no me importaría hacer bien o mal las cosas, porque como las haga, igual compongo la normalidad. La normalidad entonces no necesitaría que deje de hacer las cosas y las haga opuestamente, sino tal vez dejar de hacer algo o hacerlo de una manera que genere sorpresa, que no posibilite al otro afirmar que yo estoy haciendo esto o no estoy haciendo esto, que el otro no sepa qué estoy haciendo. Y al no saber surge la pregunta, ¿qué es eso? Y eso que me interesa. Si la normalidad la entendemos como un flujo afirmador que afirma en modos binarios, normal o transgresor, el desvío es una interrupción en ese flujo afirmador. Genera un espacio de silencio para que entre la pregunta cuando las afirmaciones se caen. Yo me quedé pensando en esto de la responsabilidad y cuál sería como la responsabilidad como hacedores a la hora de hacer, y quizás que me pregunto que quizás sea ejerciendo con libertad, o sea, y entendiendo como hablamos antes de que hay libertad cuando hay encuentro, quizás que ejerciendo esa libertad a la hora de hacer se genere ese encuentro, no se iría al choque, no se iría y quizás que eso sea lo desviante, como que creemos que estamos acostumbrados a la libertad y nada más lejano de cómo vivimos. Entonces, quizás que sea un ejercicio rudo, hacer ejerciendo la libertad. Me pregunto ahora. También me quedó resonando, ¿cuál es tu nombre? Perdón. Natasha, me quedó resonando también la responsabilidad, y entonces pensaba que yo creo que una de las cualidades del hacer o del arte es la responsabilidad, precisamente por ese carácter atemporal de presente continuo del que hablabas de que siempre está actuando, ¿no? O sea, siempre tiene la posibilidad. Entonces yo a veces pensaba que aquellas obras de arte que realmente, digamos, pasan y trascienden, es porque simplemente no culpan, sino que generan esas acciones que tú dices que van actuando sin generar binarismos, sino que van como que esa es la potencia, siguen actuando, siguen en ese presente continuo, pero no imponen, sino que están es como ahí, pero generan esa como que incomodidad no, desestabilización sí, que me parece que muchas veces entramos nosotros con el arte es a romperlo todo. Y cuando entramos a romperlo todo, lo que hacemos es fracturar absolutamente todo y no tenemos capacidad de rehacer algo, que no hay necesidad de romper nada, es simplemente de reorientar las cosas, no sé. Me encanta, y así. Pero
volviendo a los momentos del conflicto. El segundo momento es un momento necesario de las resistencias. Hace falta salir a romper todo para que no nos sigan rompiendo todo el tiempo nosotras. Hace falta salir a romper simbólicamente, pero también en acto. Por lo menos hasta que consigamos o se consiga o consigan pararnos, depende en qué momento estamos, ocupamos roles, posiciones diferentes. En momentos ocupamos la posición de quien impone, otros momentos la posición de a quienes nos imponen. Entonces, es importante parar ese movimiento impositivo. Es necesario parar ese movimiento de una posición sobre la otra, opresora. Pero no mantenerlo todo el tiempo. También estar en una escucha. Y tal vez generar situaciones desviantes. Situaciones desviantes tal vez posibilite que la otra parte, la otra posición, deje de querer avanzar sobre nuestra posición. Porque decíamos, si el desvío desestabiliza, genera una interrupción en el flujo afirmador de la normalidad, entonces si nosotros vamos al choque, estamos componiendo la normalidad desde la posición de la transgresión. Es necesaria generar esa transgresión para no quedarnos siempre en la posición de la opresión. Y si un grupo, durante una acción en espacio público, saliera para generar una acción que va a ser claramente vista como transgresora, pero dentro de ese grupo, otro grupo pequeño sale a realizar acciones desestabilizadoras, tal vez mientras un grupo empieza necesariamente a componer el 1 más 1 igual 2, otro pequeño grupo empieza a habilitar el 1 más 1 igual 3. A desestabilizar, a provocar preguntas y no afirmaciones sobre. ¿Qué es eso? Pero no entiendo, pero vos estás con esas, pero no con ellos, pero entonces... Y tal vez ahí la persona quiera, desde la pregunta y no desde la afirmación sobre, acercarse a escuchar. Hizo falta primero frenar el movimiento sobre, pero no quedarnos en eso. Esto que yo hablo de los 3 momentos del conflicto, se pueden dar todos en una misma acción en espacio público. O temporalmente, como está pasando a lo largo de décadas y décadas. Pero se puede generar el 1 más 1 igual 3 a través de una acción desviante que desestabilice y abra preguntas frente a gente que ya supo identificarnos como transgresoras porque dejamos de mantenernos calladitas, sumisas. Solo que también, ahora que nos quieren, ahora que entendemos que la transgresión también compone la normalidad, ahora dijimos bien, fue solamente un paso necesario. El siguiente paso es el de la reexistencia. Entonces hace falta desestabilizar para también liberar a la otra persona de las afirmaciones que le habitan. No es ir contra este cuerpo, brazo armado del Estado. No es solo atacarlo, no. Dios, me fue el fallido, no es solo atacarlo. No hay que atacarlo, no lo repitan en sus casas, no hay que atacarlo, hay que desestabilizarlo. Porque al desestabilizarle, también estaremos liberando temporalmente de las afirmaciones que le afirman en esa posición opresora. Ahí hablamos de encuentros, cuando las dos partes podemos desestabilizarnos y empezar a componer una tercera posición. Las dos partes quedamos liberadas de las posiciones que habitábamos. Del 1 más 1 igual 2, del 1 más 1 igual 1. Cuidado de no confundir. ¿Yo para qué saco la silla y me vuelvo a quedar quieto así? Estoy un idiota. Cuidado de no confundir. Es que veo tan bajita que me van a sentarme de vuelta. Me inhibe verlas así sentadas. Y yo no me puedo quedar. Y estuviera sentadillas. No confundir responsabilidad con disculpar. No estamos hablando de disculpar. A mí sí me interesa la noción ni olvido ni perdón. Hablar de responsabilidad no significa disculpar. Significa tender un puente donde ya hay un puente. Tender un puente. Está frente a la cámara. ¿Quieres venir acá?
¿O qué es estar frente a la cámara? Tender un puente frente a los abismos que construyó la culpa. No es disculpar. Siempre hay que realizar una acción. El tema es no aislarlo, ni aislarnos nosotras. En ese otro no implica disculpar. Implica establecer puentes sin negar que hubo una acción y alguien que la realizó. Pero nosotras también la compusimos, aunque en el extremo opuesto de la cadena de concatenaciones se resolvió finalmente en la mano de esa persona, en el gesto de esa persona, pero no se reduce al gesto y a esa persona. Se reduce a todo el movimiento que tampoco empezó en mí. Pero yo hago parte de ese movimiento. Y de donde yo hago parte, me pregunto, ¿qué es lo que ya estoy haciendo que puede, en el otro extremo, tan lejos que yo, puede estar componiéndolo? Una vez una compañera cordobesa, que es activista por los derechos de la naturaleza, estábamos en un curso online y ella hablaba, porque los que fumigan. Y otra compañera dijo, tendríamos que decir, no es fumigan, sino fumigamos. ¿Pero por qué fumigamos? Si yo encima soy activista. Es que en esta cuestión de la responsabilidad, si seguimos diciendo los que fumigan, siempre son otros. Y son otros quienes podrán hacer algo para evitarlo. Tal vez en esa gran cadena de concatenaciones, si decimos fumigamos, aunque yo no sea quien fumigue, pero tal vez yo no digo compañía, yo de mi lado, soy quien compra alimentos que han sido procesados y han sido fumigados y mi dinero participa, financia esas fumigaciones. Entonces sería interesante colocar el nosotras. Fumigamos, nosotras, hacemos esto, nosotras, para no reducir la acción y el gesto a un cuerpo, a una persona, y caer en la culpa. Tampoco disculpamos, solamente tendemos puentes sobre los abismos para nosotras poder empezar a cuestionarnos qué es lo que ya estamos haciendo y que podemos dejar de hacerlo. Y con las obras también. Con las obras también. Y con los proyectos. ¿A quiénes escuchamos para componer? ¿Y a quiénes estamos desescuchando, desoyendo? Compleja la noción de libertad, así presentada, porque es un entramado. Es un entramado súper complejo. Pero como Natacha estaba trayendo hace un poquito, entonces sería eso, ¿no? Cómo también con nuestras obras podemos tal vez potenciar la libertad o accionar. Ay, tengo que ver el video para usar las palabras que dijiste. La vez pasada pasó lo mismo. Porque me queda lo que me reverbera y no las palabras de otra persona. Tengo que escribirlas para decir, entre aspas, digo, entre comillas, dijo, con todas nosotras, ¿no? Tal vez sea eso. Tal vez desde lo que ya estamos haciendo, si repensamos la noción de libertad, nos interesaría hacerlo con libertad. Y no estaríamos solamente, no digo que no lo hagamos, no nos centraríamos solo en la libertad de hacer arte en el espacio público. Si no cuestionamos qué es la libertad, cómo lo estamos haciendo, aunque hayamos ido al espacio público, tal vez estemos componiendo restricciones a la libertad. Para salir, para entrar en lo público, en los espacios públicos, hace falta algo más que abrir la puerta y salir a la calle. Estaba pensando que con el tiempo esas reexistencias, ese 1 más 1 igual a 3, son susceptibles de capturarse y ese 3 convertirse en un 1 nuevamente.
O sea, como ese 3 ahora, 3 es igual a 1. Entonces, estaba pensando, ¿no? Porque con el tiempo, si la desestabilización para que sea desestabilizante tiene que ser completamente constante. O si no, las cosas se irían capturando y entonces esas reexistencias se capturarían y otra vez ese 3 convertiría en 1. Entonces ese loop tendría que ser prácticamente, eso tendría que ser en constante movimiento porque el conflicto llegaría a un punto, una reexistencia, y en esa reexistencia lo más seguro es que con el tiempo ese 3 ya sea un 1. Y entonces volveríamos otra vez, pensaría eso, ¿no? O sea, estaría pensando en que quizás es como un ad infinitum quizás, no sé. Eh, por ahí pensando un poco en todo lo que se está hablando, a mí me resuena mucho en la experiencia, digamos, ¿no? Propia, personal, que por ahí uno hace cosas y no sabe a veces qué genera, digamos, en les otros. Y, y se me vienen en la cabeza dos momentos. Uno fue cuando me rapé y por ahí usaba ropas que son consideradas un poco más varoniles. Y entraba a comprar a algún lugar y me decían, señor, ¿qué necesita? Y yo cuando les hablaba, les decía tal cosa, me pedían disculpas. Y después, digamos, en un momento viví en Villa Yardino, que está más o menos a 80 kilómetros de acá de Córdoba, capital. Y me pasaba lo mismo que cuando entraba al súper o en algún lugar, sobre todo con las niñas, que le preguntaban a sus padres, digamos, mamá o papá, ¿qué es eso? Eso. Y a mí eso me llevaba como a un montón de cosas, ¿no? Es como, che, ma, ¿eso es una nena o un nene? Vamos, ¿viste? Como, y la negatividad del gesto de, no, ¿viste? Esas cosas no acá no pregunté, es como, cállate, ¿viste? Como, y yo como siendo, digamos, como no, sin saber si tenés que decir algo o simplemente quedarte ahí, porque bueno, ya simplemente tu presencia estaba generando algo, digamos. Y yo sin buscarlo, digamos, si no era yo, estaba haciéndome preguntas para conmigo, digamos, y mi cuerpo y demás, digamos, ¿no? Y eso generaba reacciones en el entorno, digamos, ¿no? Como me lleva a pensar en esas cosas, digamos. Cantamos. Miraba para abajo. ¿Querés leer lo que está escribiendo? Ella dice que... Lo desviante. ¿Alguien quiere expresarse? Tiene... Podemos dar hasta 5 minutos de silencio. Me parece que más de 5 minutos de silencio ya puede ser un poco aburrido para quien está viendo un video. Vamos entonces cerrando. ¿Alguien quiere...? Te estás desesperando por hablar. Te veo ese gesto así de... ¡Ay! Hay que leer los cuerpos. No, es que pensaba, pero no lo tengo claro, de esta cuestión del desestabilizar, como que también me hace un poco de ruido, no lo sé por qué. Como que quizás que también en esa actitud de querer desestabilizar, es una lectura que tenemos que hay un poder o algo estable y que quizás que también cambiando eso, como que capaz que también una acción de estabilizar, también lo otro se vuelve inestable. Como que también creemos que algo es estable, como que también es todo una... como que me gusta más lo de desviante. No lo tengo en claro, por eso no quería agarrar el micrófono porque me estoy enrollando en la cabeza, pero como esa cuestión, sí, lo desestabilizante también
no termina siendo no libertario, no sé cómo sería, o lo contrario a la libertad. Porque o al menos yo creo que... No, nada, hasta ahí. No, porque hay como una creencia mía, digamos, de que todo lo que sucede hay como algo de perfección, digamos, y de que para algo sucede y que para algo está. Pero es una creencia muy personal. De eso sería como, bueno, es esto lo que está. Capaz que lo estamos viendo como estable, pero es lo más inestable de todo. No, acá. Te toca. Oíste, ¿verdad? No, que mientras ella iba hablando, yo automáticamente en mi cabeza iba resonando esto, que cuando uno mueve algo, automáticamente el resto de las cosas se mueven. No importa, y va a depender de cuán grande sea ese movimiento, la repercusión que tengan los movimientos que lo contienen. Entonces, eso estaba diciendo, que es como, ya sea de desviante o desestabilizar, me parece que la diferencia entre las palabras está en la magnitud del hecho. Como que a mí desviante me suena, bueno, hacemos algo chiquito y lo que se mueve alrededor es casi imperceptible, y digo desestabilizante, y es como, bueno, salgo a irrumpir y que se explote todo alrededor, pero automáticamente todo eso se vuelve a reacomodar y me llevaba al que el 1 más 1 igual a 3 se termina convirtiendo en 1, porque se termina convirtiendo en una nueva normalidad que hay que desestabilizar. Es como que justo estábamos hablando de eso. Yo estaba comentando y el Gonza me estaba retando, me dice, te van a dar el micrófono. Pero es como que ese movimiento constante y en eso, que cuánto uno hace o no hace, y en esto de la decisión de no hacer también implica un hacer, y en esto de deshabitar espacios, no es deshabitar espacios para dejar de hacer lo que yo hago, que a mí me gusta, sino para permitir que otros habiten ese espacio. Como que hablábamos también en algún momento, yo ya digo en algún momento porque ya no me acuerdo qué día fue. Sí, es como, hay una mezcla de días ahí de la semana pasada, de esta semana, y que es como eso, que a veces estamos tan presentes que terminamos como imponiendo nuestra presencia y dejando que otros quizás a partir de esa presencia habiten ese espacio. Entonces es como esto de yo me quedo calladita, dejo que los demás hablen y voy escuchando así, que capaz que a lo mejor si yo ocupo la palabra, otro no está hablando. Como en esas cuestiones, como que me quedan así como dando vuelta en la cabeza todo el tiempo. Era eso nomás. Lo que hice Beca, junto con lo que decías vos de sospechemos cuando vemos un lugar muy homogéneo, muy lindo, muy ordenadito, es como por ahí la sospecha se activa más fácil o más rápido porque es uno quien mira ese lugar, pero con lo que hice Beca pienso, y también con lo que traíamos, ¿no? del taller en el que participamos, es libre, pero no hay un montón de otros y un montón de cuerpos que nunca van a ingresar o que nunca van a participar. Lo difícil que es verse a uno o a sus cercanos como lo ordenadito, lo homogéneo, lo que está haciendo que ese lugar restrinja o excluya otros cuerpos. Como para sumar un cuestionamiento de por qué no ingresar otros a ciertas actividades, cuando esas actividades son libres, son gratuitas y no tienen como decías, no estoy pidiendo títulos, no estoy pidiendo que ustedes sean arquitectos, no estoy pidiendo que sean urbanistas para poder participar. Y bueno, es como mirarnos un ratito y reconocernos y decir, bueno, nosotros estamos siendo lo homogéneo, lo lindo, lo ordenado de este lugar.
Para que ustedes no escuchen allá. Nos vamos despidiendo y les queremos dar un abrazo porque nosotras somos así de cariñosas, así, todas. Hola, hasta que la cámara, hola, hasta que la cámara, hola, hola, no se les escucha, no se les escucha, no se les escucha, no se les escucha, no se les escucha.